Hola jóvenes, hoy vamos a empezar con el estudio de la espectroscopía ultravioleta visible. Vamos a ver que esta espectroscopía nos va a ayudar bastante para cuantificar o cualificar moléculas y lo más importante es que son moléculas que puedan tener una parte estructural que consideremos que pueden generar absorción dentro de este espectro electromagnético. Como en el caso de la purpurina, miramos acá prácticamente cómo puede ir cambiando la coloración y la absorción de ella por medio de su concentración. Vamos a hablar del contenido, una poca introducción, hablar sobre la radiación ultravioleta visible dentro de la materia prima o de los compuestos orgánicos, la obtención de este espectro. Vamos a hablar un poco de la ley de Lambert-Witt y las reglas de Woodward-Fisher para dienos y compuestos carbonílicos alfa beta insaturados. Vamos a empezar con la espectroscopía. En introducción vamos a hablar primero sobre el espectro electromagnético. Vamos a hablar que ese espectro electromagnético prácticamente está generado por varios segmentos a los que se les conocen por su radiación, como ser las ondas de radio, las microondas, la radiación infrarroja, la luz visible, la ultravioleta, los rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos, etcétera, etcétera. Vamos a ver que ellos tienen una relación de frecuencia y longitud de onda. Prácticamente que esta relación va a ser una relación inversa. Vamos a ver que la luz visible, que es la luz que nosotros podemos percibir por nuestra visión, va a ser nuestro eje central. Dentro de la luz visible, que tiene unas longitudes de onda de entre 400 y 800 nanómetros, vamos a ver que por encima de ella, a longitudes de onda más alta, están la radiación infrarroja, las microondas y las ondas de radio. Pero estos componentes tienen baja frecuencia, ya que la longitud de onda y la frecuencia son componentes por el estudio de las ondas que son inversamente proporcionales. Pero por debajo de la luz visible tenemos a la luz ultravioleta, a los rayos X y a los rayos gamma, que tienen frecuencias más altas, pero longitudes de onda más bajas. Vamos a ver cómo se relaciona eso. Sabemos que el espectro electromagnético tiene la dualidad de ser una partícula o una onda y que él tiene dentro de cresta en cresta o valle podemos medir en sus picos máximos la longitud de onda o el periodo con el que él se propaga, esa onda. Y ese periodo de propagación, el inverso de él, es la frecuencia. Por lo tanto, la longitud de onda con la frecuencia están son inversamente proporcionales. Y vamos a ver que esa longitud de onda se relaciona con la energía también por la ley de Planck de manera inversamente proporcional también. Es decir, a menores longitudes de onda vamos a tener mayor energía y a menor energía, mayores longitudes de onda. Y eso lo podemos ver en esta gráfica, donde vamos a ver que la luz visible, como hemos dicho, en base a nuestro eje central, por debajo de ella, de longitudes de onda, tenemos a los rayos ultravioletas y los rayos X, que son segmentos del espectro electromagnético que tienen bajas longitudes de onda pero altas energías. Es decir, para generar un haz ultravioleta o un haz de rayos X por medio de una fuente se necesita alta energía para generar esa onda con una longitud muy corta. En el caso contrario, por encima de la luz visible, por medio de su longitud de onda, tenemos al infrarrojo y a las microondas, que son longitudes de onda más grandes o longitudes de onda más largas, pero para generar esas ondas electromagnéticas necesitamos poca energía. Miremos entonces los efectos moleculares que tienen cada uno de estos segmentos del espectro electromagnético. Si miramos las microondas, nosotros relacionamos las microondas con los aparatos de cocina que tenemos para calentar alimentos. Prácticamente esas microondas lo que hacen es que
como tienen baja longitud de onda, ellas generan mayor propagación, generando menor energía, pero esa energía lo que hace es que pueda generar movimientos de rotación dentro de las moléculas, haciendo que ellas friccionen y generando de esa radiación calentamiento de la misma materia. Prácticamente los microondas se usan también en laboratorio para generar digestiones o generar calentamientos de reacciones que se den más rápido. Cuando generamos incidencia de microondas dentro de una molécula, lo que hacemos es que esas moléculas roten sobre su mismo eje, generando fricción y así calentando y generando unas reacciones con menor tiempo de estancia. Ahora vamos a ver que para el infrarrojo lo único que generamos es que haya vibraciones moleculares y estas vibraciones se deben a sus enlaces. Prácticamente, esas vibraciones es cuando tenemos dos masas usando la ley de Hooke. Generan un muelle o un resorte, mejor dicho, que hace que ellos vibren. Como que el enlace generara un resorte y genere los modos vibracionales de las moléculas. Que esos están encaminados prácticamente a la naturaleza de la energía interna. Vamos a ver que la energía visible y la ultravioleta genera transiciones electrónicas, es decir, que tienen mayor energía y hacen que los electrones puedan saltar de niveles energéticos bajos a niveles energéticos altos, es decir, que generen una transición electrónica para generar una excitación sobre esos electrones. Y en los rayos X vamos a ver que a mayor energía lo que vamos a generar es una ionización de la molécula. Y esa ionización nos permite detectar imágenes cristalográficas. Mientras que las transiciones electrónicas vamos a ver que pueden generar absorciones. Ahora nos vamos a centrar solo en el efecto de la radiación ultravioleta visible en la materia. Vamos a ver que la radiación ultravioleta está dada en longitudes de onda desde el 180 hasta 400 nanómetros. Y la radiación visible está a partir de 400 hasta 780, haciendo a la radiación ultravioleta visible desde 180 a 780, generando transiciones electrónicas en las moléculas. Analicemos estas moléculas, propano y propeno. Vamos a ver que el propano prácticamente, si se le incide una radiación ultravioleta visible sobre el propano, vamos a ver que los electrones de los enlaces sigma son tan estables que no se ven afectados para generar transiciones electrónicas. Mientras que en el propeno tenemos los enlaces pi, que esos electrones son menos estables y generando que esos electrones puedan saltar a niveles de energía más altos. Haciendo que los enlaces pi, que ya sabemos que son menos estables y más reactivos, generando a esos para poder generar esos saltos electrónicos que excitan a niveles de energía más altos. Vamos a destacar que los espectrofotómetros que tenemos en industria, en academia o a nivel de investigación abarcan región del ultravioleta y toda la visible, pero ellos operan arriba de 200 nanómetros. Por lo tanto, va a haber una región de la radiación ultravioleta que no van a poder detectar, que es abajo de 200. Y a esa se le va a llamar ultravioleta de vacío y arriba de 200 ultravioleta cercano. Vamos a ver que esos dobles enlaces que van a generar transiciones electrónicas, sin importar la cadena, si sea larga o baja, vamos a ir detectando que esos enlaces pi nos van a dar una región de la molécula que va a absorber radiación ultravioleta. Y a esa parte de esa molécula le vamos a llamar cromóforo. Ese cromóforo va a estar formado por esos enlaces pi que van a generar esa absorción de esa radiación electromagnética ultravioleta visible. Vamos a decir que los compuestos orgánicos que tengan electrones pi pueden producir espectros ultravioleta visibles.
Prácticamente las moléculas con dobles enlaces o triples o enlaces pi van a generar estos tipos de espectros. Vamos a ver a qué nos referimos con esas transiciones electrónicas. Vamos a ver que todos los elementos, no, todas las moléculas tienen su configuración electrónica prácticamente en un estado fundamental, y al incidir radiación electromagnética sobre ellos, estas moléculas, si tienen enlaces pi, pueden a estos electrones que están en su estado fundamental singlete cero, como lo vemos acá, pueden excitarse a niveles singletes más altos de energía, como vemos acá en estos dos casos. Pueden saltar esos electrones a singlete cero, o de 0 a 1 o a 2, generando un proceso radiante que vamos a llamar de absorción. Las moléculas absorben esa energía para excitar esos electrones. Vamos a ver que un proceso contrario a la absorción, que son procesos radiantes, pueden ser la fluorescencia y la fosforescencia, que difieren los dos por la forma de guardar energía. Vamos a ver que cuando una molécula absorbe esa energía, generando esta excitación de sus transiciones electrónicas, vamos a ver que si se da una emisión de energía por fluorescencia, va a ser de forma rápida y por la misma vía que se ha hecho la absorción, es decir, de pasar del estado singlete hasta el fundamental por la misma trayectoria de la absorción. Pero la fosforescencia, a diferencia de la fluorescencia, emite la energía de forma más lenta y gradual, y puede usar procesos no radiantes para cambiar de estados singletes a estados tripletes de más baja energía y generar ese proceso radiante de emisión de fosforescencia. Es decir, la diferencia en fluorescencia y fosforescencia prácticamente es que cada uno emite de diferente forma la luz que ha absorbido y la almacena de diferente forma también. Vamos a ver, en el caso de la molécula más simple orgánica con doble enlace, que es el etileno, ya habíamos visto nosotros el estudio de orbitales moleculares de él, y él tiene dos orbitales moleculares, un orbital enlazante pi y un orbital antienlazante pi asterisco, donde al tener dos orbitales tenemos la banda muerta, que es el bandgap, y vamos a tener que uno de los orbitales moleculares es el HOMO y el otro es el LUMO, que es el High Occupied Molecular Orbital y el Low Unoccupied Molecular Orbital. Es decir, los orbitales moleculares de alta energía ocupado y el orbital molecular de baja energía desocupado. Entonces, ¿qué pasa? Se recuerdan que para llenar los electrones pi dentro de los orbitales moleculares, los electrones iban a aparearse en los niveles más bajos de energía, es decir, que los íbamos a ocupar en los orbitales enlazantes. Por lo tanto, ellos están apareados. Pero si se le incide una energía electromagnética ultravioleta visible a esos electrones, vamos a ver que uno de los electrones va a hacer una transición, prácticamente una transición electrónica, de pasar de enlazante a antienlazante, prácticamente generando esa excitación de ese electrón. Y vamos a decir que esta excitación o esta transición electrónica es permitida porque genera una paridad donde el electrón, como nosotros sabíamos, los electrones entran con su spin para arriba, mientras que cuando se excitan el electrón con el spin para abajo es el primero que entra al orbital de excitación. Es decir, que siempre las transiciones electrónicas se van a dar dentro del HOMO y el LUMO. Vamos a ver que la mayor absorción donde se da esta transición electrónica va a ser a una longitud de onda de 171 nanómetros para el etileno, dando una absorción de 686 kJ por mol.
Vamos a ver si nosotros extendemos el sistema conjugado al butadieno, al 1,3-butadieno. Vamos a ver que si le incidimos energía, prácticamente también va a ser ese salto electrónico, con la diferencia, miren, que siempre tenemos, como son 4 electrones pi, tenemos 4 orbitales moleculares, donde tenemos 2 enlazantes y 2 antienlazantes, donde va a venir siempre el HUMO, es el que va a transferir su electrón al HUMO por excitación, por esa absorción de energía. Vamos a ver que para el buta 1,3-dieno, esa transición electrónica, a diferencia del etileno, lo va a hacer a una mayor longitud de onda. Y si tenemos mayor longitud de onda, vamos a tener menor absorción de energía. Ahora tenemos 540 kilojoules, a diferencia del 686 del etileno, y una longitud de 217 nanómetros contra 671, donde vamos a ver prácticamente que las transiciones del etileno no las vamos a poder calcular o detectar prácticamente con un equipo ultravioleta visible normal como el que tenemos, pero las del butadieno sí, porque ellas desplazan a longitudes de onda más altas. Y si extendemos un poco más el sistema conjugado para tener al 1,3,5 hexatrieno, vamos a ver que siempre se da la transición electrónica sobre el HOMO y el HUMO, a pesar de que ahora tenemos 6 orbitales moleculares, 3 enlazantes y 3 antienlazantes, pero vamos a ver que la longitud de onda de mayor absorción generó todavía mayor al aumentar los sistemas conjugados, y a mayor longitud de onda, menor energía. Por lo tanto, vamos a ver nosotros prácticamente en esto que al aumentar el sistema conjugado, vamos a aumentar nuestra longitud de onda. Y a esto le vamos a llamar que genera un proceso batocrómico, es decir, un proceso que se acerca al rojo o a mayores longitudes de onda. Y los procesos isocrómicos son procesos que se acercan al azul o van disminuyendo de longitud de onda. Por lo tanto, con estos estudios podemos ver que a mayor número de enlaces conjugados vamos a tener mayor longitud de onda. Pero vamos a ver que siempre hicimos transiciones entre el HOMO y el HUMO, transiciones de enlace a antienlazante. Ahora vamos a ver que para los compuestos carbonílicos se dan de la misma manera, de enlace a antienlazante. Pero vamos a decir que todas estas transiciones son permitidas porque vienen de la paridad de él, donde vienen de un orbital enlazante a un orbital antienlazante. Pero vamos a ver que los carbonilos, al tener oxígenos con electrones libres, estos electrones libres van a querer también generar transiciones electrónicas, donde vamos a tener bandas prohibidas o transiciones electrónicas que se le dicen prohibidas dentro, donde un electrón de no enlace, que no está generando enlace, se excita y pasa al orbital molecular no enlazante. Prácticamente es decir que estos electrones que están acá pasan a la otra capa de energía. Ahora vamos a concluir que entre más enlaces dobles conjugados tengamos en un compuesto, como vemos acá, que a medida va aumentando la conjugación de enlaces, vamos a tener mayor longitud de onda. Es decir, vamos a tener un proceso batocrómico. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Nosotros vemos que las transiciones permitidas pi a pi enlazante generan este rango de energía para generar ese salto electrónico. A diferencia de las sigma antienlazantes que habíamos dicho que eran muy estables, es decir, que estas transiciones electrónicas necesitan mucha energía. Por lo tanto, a mayor energía, miremos, vamos a ver que estas transiciones se van a detectar a muy bajas longitudes de onda, casi un ultravioleta vacío, que no van a ser posibles detectarlas en los espectros con los equipos que tenemos.
mientras que las permitidas pi a pi enlazantes sí las vamos a poder detectar porque van a estar por encima o casi cerca de los 200 nanómetros. Vamos a ver que las prohibidas tienen muy baja energía en comparación a las permitidas. Eso hace de que estos sistemas sean especiales y al tener muy baja energía tengan mayores longitudes de onda para detectarse. Y en comparación de un sistema aislado, pi, a un sistema conjugado, los sistemas conjugados aumentan también esos procesos bactocrómicos. Como vemos acá, que las transiciones pi a pi antienlazante de sistemas conjugados se detectan a mayores longitudes de onda que las pi aisladas. Y las de sistemas especiales también de transiciones prohibidas. Vamos a ver que para la obtención del espectro necesitamos dos cosas principalmente. Vamos a necesitar un disolvente que no absorba dentro del campo de trabajo donde vamos a realizar el espectro. Eso para evitar las interferencias. Y vamos a necesitar también celdas fabricadas de un material que no absorba la radiación dentro de la región de trabajo. Prácticamente lo que vamos a generar es que nuestra muestra esté limpia. El espectro prácticamente tiene una fuente con un monocromador donde nosotros podemos filtrar la longitud de onda que queramos o podemos generar un barrido de longitudes de onda dentro de esa fuente de energía y ella genera haz de luz para generar a través de la muestra por medio de la celda, la muestra disuelta, la que va a absorber energía y sobre un blanco, que puede ser el disolvente o la mezcla de reactivos que necesitamos para disolver nuestra muestra. ¿Para qué se usa este doble haz? Lo que hace es como que nosotros hiciéramos una comparación. Tomamos esta muestra en esta celda y le restamos la celda de referencia con los disolventes o el disolvente. Y eso se hace el detector y genera un espectro donde el eje de las X es nuestra longitud de onda y el eje de las Y es nuestra absorbancia, donde la absorbancia prácticamente es el logaritmo de la relación de intensidades. ¿Cómo vamos a obtener este espectro? Miremos el espectro del isopreno, que es un monoterpeno. Vamos a ver que este está disuelto en metanol, pero miramos, tiene un pico máximo de absorción, donde va a tener la mayor transición del HOMO al HUMO, la transición electrónica, tenemos 1, 2, 3, 4 electrones pi, pero en la longitud de onda de 222 nanómetros es donde va a generar esa transición electrónica de pi enlazante a pi antienlazante. Este sería un espectro ultravioleta visible para un sistema pi conjugado, donde vamos a ir viendo que al tener otros sustituyentes, ese sistema conjugado o ese cromóforo, que podemos llamarlo así, va a ir generando procesos bactocrómicos o isocrómicos para la longitud máxima de onda. Vamos a ver que para los compuestos aromáticos vamos a tener que se generan dos bandas, una banda especial bencenoide y una banda normal, que es la de máxima longitud de onda, donde siempre para el caso del benceno va a ser 204 y esa banda bencenoide va a tener una estructura fina que se genera por el campo magnético que van generando los sustituyentes. Como vemos acá en el caso del estireno, aunque el benceno no tiene sustituyente, ese campo magnético se genera por prácticamente la anisotropía. En el caso del estireno es que tenemos un sustituyente conjugado y vamos a ver que ese sustituyente conjugado lo que hace es que genera un proceso bactocrómico y genera un poco de estructura fina. Cuando hablo de estructura fina es generar ese montón de picos dentro de nuestra banda normal y la banda bencenoide. Vamos a ver que para un montón de compuestos
sin importar si los sustituyentes son alquilos, vinilos o aluros, vamos a ver que la banda moderada o la normal tiene procesos bactocrómicos por el número de sustituyentes, y la banda bencenoide también, aunque este es un poco más sesgada, es decir, que siempre está casi en el mismo máximo de longitud de onda porque tiene ese montón de estructura fina que vimos acá. Y en el caso de los compuestos carbonílicos, vamos a ver que tienen la estructura de la transición electrónica pi a pi antienlazante, y tienen la otra que es la prohibida sin tener un sistema especial, como en el caso de la banda bencenoide. Y el pico más alto es de la transición, prácticamente de la transición permitida. En el caso de la banda moderada para el compuesto aromático y para el compuesto pi conjugado en el caso de la única banda, sin tener bandas especiales. Vamos a ver que la ley de Lambert-Beer lo que hace es que si la longitud de onda es cualitativa para cada uno de los compuestos, prácticamente la longitud de onda va a darnos datos cualitativos de esa máxima absorción en ese compuesto en específico. Pero la ley de Lambert-Beer lo que hace es que genera prácticamente la cuantificación de concentración de ese compuesto en esa disolución, relacionando la absorbancia, que va a ser igual a la absortividad molar, la concentración de la muestra por la longitud de la celda, que sería por donde pase el haz de luz, haciendo, como vimos en química analítica, haciendo esta técnica una técnica cuantitativa también para determinar prácticamente concentración de alguna muestra. Nosotros vimos, hablando un poco de cómo relacionar la química orgánica con la analítica, nosotros vimos que en analítica usábamos la ley de Lambert-Beer para cuantificar, ¿verdad? Pero la muestra llevaba un tratamiento, a veces para detectar metales llevaba algunos efectos quelantes donde generaba un ion complejo, generando prácticamente, ahora sí lo podemos decir, un organometálico, y ese organometálico lo que generaba era un compuesto que pudiera generar transiciones electrónicas para poderse detectar en el espectro ultravioleta visible con una transición permitida pi a pi enlazante, y a esta alta longitud de onda máxima poder hacer la lectura de la concentración de la muestra haciendo uso de la ley de Lambert-Beer. Ahora vamos a hablar del cálculo aproximado de los máximos de absorción, que ya vimos que son importantes para la cuantificación usando la ley de Lambert-Beer. Entonces, vamos a usar las reglas de Wolfram-Fischer para los dienos. Entonces, vamos a empezar con los compuestos diénicos. Y vamos a ver que los compuestos diénicos se pueden clasificar en dos grandes grupos, que son los valores base que debemos de tomar siempre. Que pueden ser dienos conjugados, como vemos acá, 1, 2, dieno conjugado, S-trans o heteroanular. ¿A qué me refiero con eso? Ya habíamos visto la estereoquímica S-trans, que es del single bond, donde los dobles enlaces están en posiciones diferentes del enlace simple. Eso es cuando decimos dieno conjugado no sustituido S-trans. Y cuando decimos heteroanular es que dentro de dos anillos se comparte ese dieno conjugado, como vemos acá, miren. Y los anillos pueden ser de cualquier cantidad de carbono. A esa base se le va a tomar a 214 nanómetros. Mientras que la base de dieno conjugado no sustituido, miren, es casi igual, pero en este caso es cis, es decir, miren, al mismo lado del enlace simple, o homoanular, es decir, que prácticamente cuando es ese cis, sí puede formarse este dieno dentro de un solo anillo, es decir, ser homoanular. En ese caso vamos a tener una longitud de onda de 253 de base. ¿Por qué vamos a hablar de base? Porque vamos a ver incrementos o decrementos de ellos con los sustituyentes.
Es decir, con todo lo que le peguemos a estos dienos, vamos a ir sumando, restando, es decir, haciendo procesos batocrómicos o isocrómicos para determinar la longitud de onda máxima de absorción. Vamos a ver que los incrementos es que por cada doble enlace conjugado se va a ir sumando más 30 nanómetros. Es decir, si a este, que es mi base, se le suma más enlaces conjugados, todo ese compuesto va a ser micromóforo y por cada enlace que se le suma al dieno, es decir, si hay un trieno se le suma más 30, si hay un tetraene se le suma 2 veces 30. Y para el doble enlace exocíclico, es decir, que si estamos en un anillo y hay un enlace que se sale de un sistema de anillos, en la posición exocíclica se le va a ir sumando 5 nanómetros. Y para cada uno de los sustituyentes vamos a usar eso. Para grupos alquilos o residuos de ciclo vamos a usar 5 nanómetros. Para ésteres no se le va a sumar nada. Para halógenos vamos a usar lo mismo de los alquilos, que son 5 nanómetros. Y para alcóxidos más 6. Para tioles o tioéteres más 30. Y para aminas más 60. Vamos a hacer unos ejemplos ahora. Vamos a ver el primer ejemplo que tenemos acá y vamos a buscar nuestro sistema conjugado prácticamente, que sería este que vemos acá. Lo voy a marcar. Este sería nuestro sistema conjugado. Ya he cerrado todo el sistema conjugado. Ahora determinemos dentro de ese sistema si es trieno, tetraeno o octaeno. Es decir, que lo primero que tengo que hacer es determinar mi cromóforo. El cromóforo. En este caso es un dieno. Entonces solo pongo la base sin sumar. Prácticamente a ningún otro doble enlace conjugado. Número 2, cuando ya elijo el cromóforo y prácticamente tengo que sumar la base más los dobles enlaces conjugados. Número 3, voy a buscar si hay enlaces exocíclicos a cada ciclo. Entonces numero mis ciclos como A y B. Vamos a ver A y B prácticamente. Vamos a ver que en A, si miramos un ciclo de 6, un ciclo hexeno, pero tiene a este doble enlace como exocíclico. Y en B no tenemos ningún enlace exocíclico porque este es simple y este es simple y este es simple. Es decir, que la tercera parte es buscar enlace exocíclico. Y en este caso teníamos un enlace exocíclico de 5 y le sumamos 5 nanómetros. Ahora buscamos los residuos. Si este es todo micromóforo, vamos a ver todos los residuos que tiene. Vamos a ver que tenemos un enlace acá, otro enlace acá y otro enlace acá. Es decir que tengo 1, 2 y 3 residuos. Y por cada residuo, como todos los residuos son alquilo, miren, le sumo 5 y por eso multiplico 3 por 5, 15. Y la suma de esto me da 234. Muy aproximado a lo observado prácticamente en la experimentación. Ahora miremos este sistema. Voy a seleccionar a mi cromóforo, que sería todos los enlaces conjugados hasta acá. Este sería mi cromóforo. Ahora, número 1, ya seleccioné mi cromóforo. Número 2, busco la base y le sumo cada compuesto conjugado. ¿Qué pasa acá? Tengo a esta base que puede ser el dieno S-cis o a esta base que puede ser el trans. Es decir, tengo al homoanular y al heteroanular.
Y entre los dos hay que elegir siempre la base que tenga mayor nanómetros, que sería la homoanular con 253. Y en este caso tengo un enlace prácticamente conjugado adicional, que es este de acá, que me va a sumar 30. Ahora busco los exocíclicos, que va a ser mi anillo A, mi anillo B, mi anillo C y mi anillo D. Entonces, voy a buscar. Del anillo D tengo un exocíclico, no tengo enlace doble ni acá ni acá. Y del anillo C no tengo enlace exocíclico ni acá acá. Del anillo B tampoco tengo enlace exocíclico porque es este que estoy marcando con el cursor y este de acá. Pero el anillo A sí tiene el mismo enlace, que es el enlace adicional que está exocíclico. Y hay que sumarle 5 nanómetros por esa posición exocíclica todavía. Y ahora vamos a analizar los residuos. Número 4, en esto tiene que ser analizar los residuos. Los residuos. Prácticamente tengo un enlace acá, otro enlace acá y otro enlace acá. Es decir que tengo 1, 2 y aunque sea en el mismo punto 3, pero viene de un enlace diferente. Por lo tanto son 3 residuos que me suman 15. Y esto me da un total de 303, que es muy aproximado al observado. Y tenemos este último sistema, que cojo todo el cromóforo, que serían todos estos enlaces conjugados, y acá todos están, miren, sería mi base, sería prácticamente el heteroanular más 30 de este enlace adicional, porque es un trieno. Ahora, después de hacer eso, voy a buscar las posiciones exocíclicas de los anillos, y el anillo D tiene un exocíclico. Un exo, miren que sería este. El anillo C no tiene ningún exocíclico, ni acá, ni acá, ni acá, ni acá, ni acá. El anillo B tiene otra vez a este, que sería el segundo exo, y tiene este del anillo A, que sería el tercer exo. Y el anillo A no tiene ninguna posición exocíclica, por lo tanto serían 3 exos que me van a sumar 15. Y ahora busco los residuos. Sería este enlace de acá, este enlace de acá, este enlace de acá, este de acá y este de acá. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5, que me suman 25, teniendo un total de 284, muy cercano a 283. Ok, estos serían los ejemplos para los dienos. Ahora vamos a analizar las reglas para compuestos carbonílicos alfa, beta insaturados. ¿Qué pasa? Vamos a tener cetonas acíclicas con una base de 215 y cetonas cíclicas de 6 miembros alfa, beta insaturadas de siempre 215. Pero ¿qué cambia cuando la cetona cíclica se vuelve de 5 miembros? Hay un proceso que exocrómico. Y cuando son aldehídos, porque los aldehídos van a ser insaturados, también hay un proceso isocrómico con respecto a las cetonas. Y cuando son ácidos o ésteres alfa beta insaturados, hay también procesos isocrómicos como base. Y vamos a ver dentro de esta tabla que para doble enlace conjugado adicional más 30, más 5 para exocíclico, y vamos a hablar de un componente homodieno, que ya lo vamos a ver dentro de un anillo, de más 39. Y según el sustituyente en la posición, si está alfa, beta, gamma, delta y más alejado de delta, van a ir sumando estos valores que estamos acá. Les recomiendo prácticamente tener estas tablas a mano para poder realizar estos ejercicios. Vamos a ver estos ejemplos. Entonces, cojo mi base y la base sería esta cetona alfa beta insaturada. Entonces primero, miren, mi cromóforo, número 1, tomo el cromóforo,
2 base más dobles enlaces conjugados adicional, que acá no tenemos dobles enlaces conjugados adicionales, entonces la base es 215. Y ahora vamos a ver, número 3, los exocíclicos. Dentro del anillo no tenemos ningún exocíclico, este sería el anillo A. Y número 4 vamos a ver los residuos. Y vamos a ver que acá tenemos en este carbono que es alfa y este carbono que es beta. Vamos a ver que acá tenemos un residuo que es alquilo, que en la posición alfa era de 10. Y vamos a ver que en la posición beta tenemos un residuo que era más 12. Haciendo un total de 237, que es muy parecido al observado. Vamos a ver este. Tomamos nuestro cromóforo, que sería esta cetona alfa beta insaturada, que es cíclica de 6, para 215 de base, porque no tiene más grupos adicionales en el cromóforo. Vamos a ver que esta es mi posición alfa, esta es mi posición beta, y entonces vamos a ver, ¿por qué no sigo con las posiciones gamma, delta? Porque no tenemos más compuestos conjugados de él. Es decir, que las posiciones se dan solo en el cromóforo que tenga la conjugación. Vamos a tener que en alfa un hidroxilo, que ese va a ser más 35, y en beta tengo dos sustituyentes alquilos. Miren que para cada uno, si nosotros vemos, sustituyentes alquilos en beta era 12 y tenemos 24, haciendo un total de 274, muy parecido al observado. Y vamos con el último, que en este sí tenemos extendido el cromóforo. Miren, y tenemos una base de 215 y por el componente adicional vamos a sumar más 30. Ahora, acá sí tenemos un dieno homocíclico. ¿Y a qué nos referimos con ese dieno homocíclico? A este S-cis que tenemos, que estoy encerrando acá prácticamente. Este es un dieno homocíclico que va a sumar más 39. Y vamos a decir que tenemos alfa, beta, gamma y delta. Y los sustituyentes prácticamente solo están en delta. Por lo tanto, sumamos más 18. Haciendo un total de 302, que está muy cerca de 300. Ok. Les recomiendo buscar ejercicios en los anexos del libro, que hay bastantes, y descargar las tablas que están en este video, para que las puedan tener y poder hacer ejercicios de esto, que solo es cromóforo, base, exocíclicos y residuos.